5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver una poderosa palabra. Jesús está al control de tu tormenta. Por la pastora Olga Garay. Gloria a Dios. Y lo que les quiero compartir en esta mañana es Dios, Jesucristo, tiene el control de tu tormenta. ¿Cuánto lo creen? Y vamos a ir a la palabra del Señor, como estábamos cantando ahora, lenguaje de fe. Es la palabra de Dios la que nos va a hablar en esta mañana. Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Gloria a Dios por su palabra que hoy ministra las vidas, en las familias, en las naciones. Dios hoy habla. Y aquí hay discípulos dispuestos a escucharle. Amén. Dice, en aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Y lo primero que me venía cuando leía este pasaje es que fue el Señor el que les dijo, pasemos al otro lado. Los discípulos, cuando vino esa tempestad, los discípulos estaban obedeciendo. Los discípulos estaban con el Señor en una gran campaña, en un gran avivamiento, donde el Señor estaba sanando, liberando, muchos milagros, convirtiendo el pan, los peces. Ellos estaban viendo sus milagros, estaban ahí en el centro de la voluntad del Señor. Y a mí esto, cuando leía ese texto, me lleva a una reflexión, que el hecho de caminar con el Señor no nos dice alfombra roja. Por ahí entran los cristianos. Las tormentas se van a levantar, la tempestad se va a levantar, una enfermedad, problemas en el trabajo, problemas en tu salud, diagnósticos médicos, incomprensiones en tu familia, todo tipo de tormenta se va a levantar. No hay alfombra roja. Pero ¿sabe qué debemos tener la certeza? Que aunque la tempestad se levante, el Señor está en la barca. Si tú has aceptado al Señor Jesús en la barca de tu vida, Él va a decir, calma, enmudece. Y el mar y el viento le van a obedecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en esta palabra, en esta mañana, esa poderosa palabra del Señor? Y en esta mañana vamos a meditar algunos elementos muy importantes de este pasaje, que cuando yo estaba en esta semana preparando esta palabra, el Señor me habló. Y lo primero dice, a veces Jesús nos invita a pasar hazañas en la noche. ¿Cómo te parece? Jesús a ti
y a mí, que somos sus discípulos, nos invita a pasar hazañas peligrosas en la noche. Lo estamos viviendo. Se vino una pandemia. Ninguno estaba preparado. En medio de una noche oscura, se vieron envueltos las naciones, los gobiernos, las economías, las familias, todos en una noche oscura. En una noche oscura. Todos teníamos unas agendas y se vino una noche oscura. Dios nos ha invitado a hazañas peligrosas en medio de la noche. ¿Y qué le pasó a la iglesia? Sus nuevos discípulos, los que Él ama. Nos hemos tenido lo que dicen en Hechos 6, replantearnos. Es importante que nosotros nos ocupemos de la oración y de la predicación de la palabra, pastores. Esta pandemia nos ha hecho replantearnos, y yo he visto ahí y nos hemos visto todos orando. Dios necesitaba que su iglesia, que sus ministros, que sus líderes, que la alabanza, que todo el que se dispone a servir al Señor empiece a orar, porque sin la comunión con Él, sin esa cercanía con Él, es imposible ministrar las cosas del cielo. Y esa pandemia tiene un propósito y se ha cumplido ahí en la oración. Dice en Hechos 6, léalo en tu casa. Es importante que nosotros nos dediquemos a la oración y a la predicación de la palabra. Pero ¿sabe qué pasa? Que para predicar la palabra tú te tienes que meter en la palabra. Tú no puedes predicar la palabra si Dios no te ha hablado primero. Y luego dice, es importante que los diáconos, y ahí dicen que sean hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y yo lo sentí en este tiempo, líderes que me dicen, pastora, cuando yo vuelva a la iglesia, yo quiero servir, yo quiero estar en la alabanza, yo quiero estar llena del Espíritu Santo. El Señor lo está haciendo en medio de esta noche oscura. Dios tiene un propósito. Y el segundo aspecto que les quiero compartir en esta mañana, que lo dice ahí la palabra, dice, pasemos al otro lado. Pastor que me está escuchando en esta mañana, o que me va a escuchar en este día, hay una palabra de Dios poderosa sobre la iglesia. Pasemos al otro lado. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor promete su presencia. Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros. Hay una palabra poderosa sobre la iglesia. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Pastor, hay una palabra poderosa de Dios sobre tu vida, sobre tu ministerio. A veces es una palabra que inclusive no se puede manifestar en palabras humanas. Pero cuando tú abriste ese ministerio, cuando dijiste, voy a abrir, le voy a servir al Señor, me pongo al frente de batalla, abro esa iglesia. Hay una palabra del Señor y Dios te va a pasar al otro lado, con tempestades, con vientos, aunque se levante el mar, pero Dios va a pasar, te va a pasar. Es una palabra del Señor. Tú lo tienes ahí en tu corazón y no puedes dudar de esa poderosa palabra del Señor. Da igual que se levanten tsunamis, da igual que se levanten pandemias, da igual que cierren los locales, da igual que caiga tu economía. Dios va a hacer que pases al otro lado.
Porque tú tienes una palabra de Dios en tu corazón. Y cuando Dios da una palabra, Él no cambia. Reciben en esta mañana ministerios, pastores que están escuchando. Durante este día es una palabra del Señor. Tú vas a pasar al otro lado. No sé cuánto los pensamientos que vienen ahí a tu mente, pero el Señor va a hacer que tú pases al otro lado, porque esa es la palabra del Señor. No es nuestras fuerzas, no es nuestras habilidades, esa es la palabra del Señor. Pero dice, hay un pasemos del Señor sobre cada uno de nosotros. Para tu matrimonio, el Señor no te dijo, cásate y que te vaya bien. ¿Sabe qué te dijo el Señor? Casémonos, inclúyeme en tu matrimonio. Porque cordón de 3 dobleces no se rompe. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Vendrán tempestades, pero pasaremos al otro lado. Porque tanto hombre como mujer hemos recibido una palabra del Señor. Sabemos que estamos ahí, en el centro de la voluntad de Dios. Ese matrimonio, esa familia es con un propósito, y eso hace, aunque vengan tempestades, que pasemos al otro lado. Gloria a Dios. Es esa palabra del Señor, pero está lo que Dios ha hablado a cada uno de nosotros cuando íbamos a tomar ese paso. Es una palabra del Señor. De ahí la importancia. No empieces relaciones. No te cases si no sientes que es la palabra del Señor. Porque es la única manera que pasemos al otro lado. Y el que está unido en yugo desigual, si tú tienes una palabra del Señor, tú harás que esa otra persona pase al otro lado. No te tienes que divorciar. Recíbalo del Señor en esta mañana, porque el Señor en 60 segundos puede hacer que esa persona se convierta y pase al otro lado. Dios tiene el poder. Créelo en esta mañana. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los inconversos que comparten ahí en tu trabajo, que a lo mejor compartes una habitación, vives en la misma casa? En que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón, metemos a Dios en nuestros asuntos y no hacemos nada sin que el Señor nos dé una palabra. Nada. No hagas un viaje, no empieces una relación, no cambies de lugar, no cambies de trabajo, inclusive no te muevas de iglesia si Dios no te da una palabra. Esa es la diferencia con los inconversos, que nosotros nos movemos por la palabra. Y algo que te quiero compartir en esta mañana: lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Aún se demore la respuesta, hay una palabra de Dios y se va a cumplir. ¿Sabe qué le pasó a Sara? Sara tenía una promesa, iba a tener un hijo, pero esperó por años y quiso ayudarle a Dios. Y le dijo a Abraham y montó toda una escena. No, si yo recibo ese niño, si lo recibo en mis piernas, ese hijo va a ser nada. Dios no necesita chapuzas. Y hasta hoy pagamos las consecuencias. Espera el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo, una hora. Sé paciente, espera ese tiempo de Dios. Y lo otro, aunque vengan circunstancias difíciles, aunque vengan circunstancias malas,
Dios no cambia. Dios no cambia. Sobre esa palabra que Dios te ha dado, Él no va a cambiar. Dios mantiene su palabra. ¿Qué le pasaba a Job? Sus amigos no fueron los mejores consejeros. Su esposa no fue la ayuda idónea. Pero ¿sabe qué pasa? Job tenía una palabra: yo sé que mi Redentor vive. Y eso lo mantuvo firme. Eso lo mantuvo firme. Yo sé que mi Redentor vive. Aunque en el ambiente, aunque todo el mundo te diga lo contrario, tú mantente firme. Yo sé que mi Redentor vive. Y Él está viendo, y aunque estoy pasando por dificultades, yo sé que mi Redentor vive. Otro aspecto que les quiero compartir en esta mañana es que hay vidas que están enfrentando tormentas solas. Versículo 36, los que me van siguiendo. Y había también con él otras barcas. Y yo, cuando reflexionaba en esta palabra, el Señor me hablaba y decía: es que hay muchas vidas que necesitan de mi presencia. Hay muchas vidas que necesitan de Jesús. Lo que tú y yo estamos sintiendo en nuestro corazón, hay vidas que lo necesitan. En esta pandemia, ¿cuántos se tiraron por las ventanas? ¿Sí o no? Porque no pudieron soportar esa tormenta y la noche oscura. ¿Cuál es mi invitación en esta mañana? Ora, estudia la palabra. Pero el Señor está esperando que diga: yo doy un paso al frente para ser tu discípulo, Señor. Yo le voy a decir al pastor, va a la iglesia, a la denominación que te congregues: pastor, ¿qué necesito para ser tu discípulo? Porque ¿sabe qué pasa? Los seguidores, dice ahí la palabra del Señor, vuelve a releer en tu casa ese texto, dice que Jesús los despidió. Esta experiencia solo fue para los discípulos, para los que se subieron en su barca. Y yo quiero estar en la barca del Señor. Me da igual las tempestades que vengan, pero yo quiero estar con mi Maestro. Yo quiero estar ahí, porque yo no quiero estar ahí en una barca sola, pero sí me quiero comprometer a que su palabra levante, a que mi oración de intercesión levante a otros. Heme aquí, Señor. El Señor quiere discípulos. ¿Sabe cuál es el problema de nuestras iglesias? Que tenemos seguidores ahí en la orilla, pero el Señor quiere que nos metamos en su barca, mar adentro, porque ahí es donde el Señor nos va a ministrar y a decir todo lo que tenemos que hacer para que otras vidas sean tocadas y sean levantadas. Otro aspecto que les quiero compartir en esta mañana dice: las tormentas cumplen un propósito en la vida. En el versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y las tormentas vienen de repente, algunas por condiciones nuestras. Tomamos la decisión de un negocio, nos va mal, hay que cerrarlo, y todas esas circunstancias vienen. Una relación de pareja no era del Señor, y eso en lo que empieza en la carne mal termina. Y vienen tempestades, viene sufrimiento. Pero hay otras, como esta pandemia que Dios está permitiendo, que es con un propósito. Solo tendremos la certeza de que Dios es fiel, de que Dios nos ama, de que Dios nos cuida, de que Dios es nuestro proveedor cuando pasamos por una tormenta. ¿Sabe qué te quiero decir en esta mañana? Y recíbelo de parte de Dios. Hay un lado de Dios que
que no se conoce en la orilla, solo se conoce dentro, en la tormenta. Le pasó a los discípulos, lo habían visto hacer milagros. Ellos venían de hacer milagros, de verlo sanar, de verlo multiplicación de los panes, y eso como que rodó. Pero cuando lo vieron ahí en la dificultad, tomar el control sobre esa tempestad, el Señor se convirtió en el Señor Todopoderoso. Es así, las tormentas tienen un propósito. Hace dos semanas, con la reunión de mujeres jóvenes, estamos estudiando el libro de Hechos, y les empecé compartiendo que nadie puede dar una experiencia, compartir de Jesús, si primero no ha tenido una experiencia del Señor en su vida. Y les dije, vamos a compartir, yo quiero escucharlas, ¿qué experiencia tienen de Jesús? Empezaron todas a hablar, pero todas yo las iba escuchando. Ninguna me dijo, no, es que el día que nació mi hijo yo sentí. Y no es que eso no fuera importante. El día que me casé, todas compartieron el día y empezaron a llorar. Fue una tarde de gran bendición, porque ver lo que les estoy compartiendo en esta mañana, que Dios es fiel. Empezaron a llorar y todas contaban de cómo en la tormenta, en la dificultad, es cuando habían visto al Señor. Es que hay un lado de Dios que solo lo conocemos en la tormenta, en la dificultad. Hay un propósito cuando pasamos en esa dificultad, cuando se mueve ese ser querido y dice, pero ¿por qué se ha ido si esta persona es la que llena mi vida? Y tú empiezas a entender que Dios tiene un propósito con lo que está pasando en tu vida. El que no ha pasado por eso, no tiene esa otra parte de Dios, de la fidelidad, del amor que Dios es capaz de suplir, que Dios tiene el cuidado, que Dios bendice. Y otro aspecto que les quiero compartir es que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. En el versículo 38 dice, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y cuando yo leía esto, digo, Marcos me quiere hablar de un Jesús tan humano. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tenemos a uno que no sea capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Cuando te sientes cansado, cuando te sientes agobiado, cuando no tienes ni siquiera ganas de orar, cuando dudas, ese es el Señor, que conoce todas nuestras debilidades, nuestro cansancio, nuestra condición humana, porque lo experimentó todo, menos en el pecado. ¿Sabe qué te quiero decir en esta mañana? Jesús es ese que conoce que un día somos capaces, como Pedro, de andar sobre las aguas. El Señor nos contempla. Un día caminamos sobre las aguas, ¿sí o no? Pero otro día nos ahogamos en un vaso de agua. Y el Señor igual nos comprende, nos ama, nos perdona, nos ayuda. Él sabe nuestra condición humana, dice la palabra del Señor en esta mañana.
Otro aspecto dice, Dios tiene el control, aunque a veces pensamos que Dios no está en el asunto. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Yo no sé cómo lo lees tú, pero yo cuando le digo que lo estaban regañando. No te importa que nos vayamos al fondo del mar, o sea, que estamos en una tormenta y que tú estás durmiendo. O sea, en esa actitud fueron al Señor. Dice, porque aún en Marcos 6:52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Léalo ahí en tu casa, Marcos 6:52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. ¿Cuántas predicaciones has escuchado? ¿Cuántas predicaciones has escuchado? ¿Cuántas? Pero como dice aquí, entre espinos, el afán, las preocupaciones de la familia, la preocupación por el trabajo, no dejan que esa palabra entre al corazón. Pero sí, dice que no habían entendido lo de los panes, porque su corazón estaba endurecido. Y a veces nos pasa, escuchamos, pero no escuchamos. No escuchamos. Y lo hemos tenido que experimentar cuando hay gente, cuando se dice, pastora, me van a quitar la casa, pastora, que tengo a este familiar enfermo. Pero ore tú, porque a mí Dios no me escucha. Lo mismo que el pueblo de Israel se levantaba cada mañana y veía el maná, pero se habían acostumbrado a los milagros. ¿Cuántas veces nos acostumbramos a los milagros? La vida, la salud, la familia, la provisión, pero nos estamos quejando por lo que nos falta. Y nos vemos a un Dios que calma la tempestad para que podamos pasar. Lo mismo que le pasó a los discípulos nos pasa hoy en día. Queremos regañar al maestro. Señor, no te importa lo que estoy pasando. Mira cómo estoy, mira mi familia, mira mi trabajo. Y yo a veces digo, ven a la iglesia, conéctate al grupo de mujeres. Ay, no, ese Dios no me ayudó en mi matrimonio, ese Dios no me ayudó en el trabajo. No quiero saber nada de ese Dios. Yo digo, si yo como humana, como siento como una tristeza, digo, cuánto más el Señor que dio su preciosa sangre. Dice que el Señor se levantó, Jesús da la orden al mar, calla y enmudece. La paz de su presencia calma toda tempestad. Jesús es el único que puede dar paz en medio del duelo, en medio de ese ser querido que ha partido. ¿Cuántas familias están hoy en duelo, en sufrimiento? Pero el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida.
Y aunque esa persona se ha marchado para estar conmigo, yo te consuelo, yo te doy paz. Y el Señor es la respuesta. A mí por los devocionales hay mucha gente herida por duelos. Y el Señor es la respuesta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no ha muerto, sino tendrá la vida eterna. Y esa confianza de que saber que nuestros seres queridos están en las poderosas manos, en su presencia, es algo que nos da paz. Jesús calma la tempestad de nuestros problemas cuando oramos con humildad, ya no tratando de regañar al Señor, sino diciendo: Señor, ¿cómo manejo esta situación en mi trabajo? Señor, ¿cómo manejo esta situación en mi vida personal? Me rindo, Señor, a esas tormentas que se levantan en mi vida. ¿Cómo manejo esta situación en mi familia? ¿Cómo manejo, Señor, esta situación en mi economía? Y cuando nos rendimos con humildad, el Espíritu Santo viene y ministra con un bautismo de paz. Yo lo he visto cuando he tenido que ministrar personas y vienen tan angustiadas y empezamos a orar. Digo: ora al Señor. Y de una turbulencia que se les temblaba la voz, les temblaba las manos, tan angustiadas, de pronto se han rendido y una paz sobrenatural viene sobre sus vidas. Eso lo hace el Señor. El Señor que calma la tempestad. Yo lo creo y yo quisiera que tú también lo creyeras en esta mañana. Solamente el Señor puede calmar tempestades. No busques solución en pastillas, no busques solución. Búscala en el Señor. Él es el único que puede calmar la tempestad. Jesús es el único que dará la paz sobre la ansiedad. ¿Cuántos tenemos preocupación ahora que pasa esta pandemia? ¿Cómo estará la economía? ¿Voy a conseguir trabajo? ¿Me voy a contagiar? ¿Qué será de la iglesia? No tendré para pagar el local. ¿Cuántos torbellinos se levantan? Pero ¿sabe qué dice el Señor en esta mañana? Él nos habla de un padre que cuida a cada uno de sus hijos. ¿No han visto los lirios del campo? ¿Cómo florecen? El Padre los cuida. Los cabellos de vuestra cabeza están contados, dice el Señor en esta mañana. Recíbelo para ti. Señor, quita toda ansiedad del futuro. La iglesia, tu familia, tu economía, las naciones. Si el Señor nos ha metido en esta tormenta, el Señor nos va a sacar. Él tiene todo el poder. Con una palabra, Él solo necesita en esta mañana vidas que le crean, vidas que no vengan con miedo, con ansiedad, sino con fe, creyendo. Los discípulos se asombraban del señorío de Jesús. Es otro elemento que está ahí en esta mañana, en este texto. Marcos 4:41. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que decíamos anteriormente, lo habían visto hacer milagros, pero ahí en la tormenta es cuando ven que el Señor Jesús tiene el dominio sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre toda circunstancia. El Señor tiene el poder. Todo fue hecho para Él y para Él, en Él y para Él. El Señor tiene todo el poder. El señorío de nuestro Señor Jesucristo.
Y para ir concluyendo, algo que me quedó claro en este texto, y es que a su barca Jesús no invitó a extraños, invitó a sus discípulos. No te quedes viniendo ahí en la periferia, en la orilla. Yo quiero remar mar adentro, me da igual la tormenta que se levante, pero yo quiero estar ahí con mi maestro, porque si Él está al control de la barca, todo irá bien. Yo no quiero estar en la orilla. Yo ya he estado en la orilla, y en la orilla se siente vacío. Va uno y busca al Señor, pero luego se siente hastío. En la orilla yo no quiero que el Señor me despide, que te vaya bien. Yo quiero meterme en la barca con el Señor. Yo quiero subir a su barca. Yo quiero estar con Él. Ir en la barca con Jesús, lo dice el texto, no nos garantiza el control del viento y del oleaje a nosotros. No nos garantiza que se levanten tormentas, pero Jesús sí tiene el control de los vientos y del oleaje. La confianza en Jesús se demuestra en la tempestad. Las veces que el Señor te ha llevado a tempestad a nivel personal, familiar, de salud, de economía, es lo que tú tienes ahí para decir: yo sé, como Job, yo sé que mi Redentor vive. Es ahí donde podemos experimentar, como les decía anteriormente, la fidelidad de Dios. Y quisiera ir terminando, que nuestra vida cristiana es un desafío. Es un desafío. Porque si Él está en nuestra barca, dice la palabra del Señor, cada uno de nosotros estamos llamados a hacer cosas mayores. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de ahollar serpientes y escorpiones, lo que eso significa, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y otro pasaje dice: impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Eso significa ir en la barca del Señor. Yo de profesión soy enfermera, como saben algunas personas de la iglesia. Yo recuerdo una vez en un hospital, estaba haciendo un turno de noche y había salido un hombre, lo habían operado de la cadera, había tenido un accidente de tráfico y le colocaron medicamentos por bomba, por goteo, y no le calmaba el dolor. Eran las 11 de la noche y yo me llamé al cirujano, porque a las 11 él se iba a descansar y había trabajado todo el día. Yo le dije: médico, fulano de tal no mejora, continúa dando gritos. Y me dijo: los medicamentos que le hemos colocado en cirugía, más el goteo de la tarde, yo no le puedo colocar más medicación. Hay que esperar 6 horas. Y se fue. Yo vi que cerró la puerta donde los médicos iban a descansar. Y yo escuchaba el timbre ahí, luz prendida, porque me estaba llamando, y lo escuchaba los gritos desde el puesto de enfermería. Y me dije: pero bueno, yo he escuchado mucho palabra y predicación, lo he leído, que el Señor sana, que el Señor calma. Y me fui, le coloqué mis manos sobre la cabeza, reprendí la enfermedad y le dije: enfermedad, en el nombre de Jesús, sal. Señor Jesucristo, trae tranquilidad, trae sanidad a este hombre.
Y empecé a ver que instantáneamente se tranquilizó y al minuto se fue quedando profundamente dormido. Llevaba 2 horas dando gritos. Y yo me fui a mi puesto de enfermería diciendo: Señor, si está ahí ese poder, ¿cuántas veces estás orando por los enfermos? Ahora que los pastores estamos confinados, que no podemos salir porque nos meten a la cárcel, ¿cuántas veces tú has orado? Si no hay nadie que me ministre, yo me impongo las manos, yo reprendo ahí en nuestras casas. Y me venía las veces que he viajado en avión, y todos hemos viajado en avión, sabemos que esa nave, no sé con cuántos kilos de peso, con 300 personas los que viajamos esos viajes a países, a viajes largos, y sabemos que hay un piloto que tiene el control y sobre las tempestades, pero hay un momento que ese piloto se cansa y necesita descansar. Pero bueno, el Señor Jesús no se cansa, pero pasa a ese lugar y viene el copiloto y toma el control de esa nave y no está despertando al piloto. Se levanta una tempestad, ella sabe, ella ha sido entrenado para las tempestades, para todo lo que venga, llevar ese avión a ese destino. El Señor, a través de su palabra, a través de todos los discípulos, hemos sido entrenados. El Maestro está en nuestra barca, y aunque está dormido, descansando, Él nos ha dado autoridad. ¿Qué quería Jesús de esos discípulos? Que se pararan y reprendieran al mar y: calla, mar, en el nombre de Jesús, calla, enmudece, cálmate. O se hubieran acercado al Maestro y dicho: Maestro, tú tienes el poder para te hemos visto hacer milagros y aquí hay una tormenta. Te puedes levantar, Señor, con respeto, y me puedes ayudar. Eso es diferente a la queja y al lamento. Tenemos autoridad, iglesia. Es una autoridad delegada. Dice que cosas mayores haremos. Estás orando, estás intercediendo con poder, creyendo que cuando toda oración levantamos al cielo, así es escuchada. Que todo espíritu maligno le reprendemos en el nombre de Jesús, y tiene que retroceder de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestras circunstancias, porque yo tengo el poder. Yo soy el copiloto y mi Maestro va en la barca. Y que cuando yo hablo la palabra del Señor, no es mi palabra, el Señor me respalda. Y yo con alegría he escuchado los testimonios. Pastora, le hablé a mi familia en esta pandemia, les hablé y me escucharon. Siempre están dispuestos a escucharnos. Lo que pasa es que ahora nosotros nos hemos dado el paso al frente, pero siempre que hablamos con autoridad, el Señor nos escucha. El Señor tiene todo el control. El Señor tiene el control. Yo quiero invitarlos en esta mañana, ahí en tu casa. Vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, yo estoy en tu barca, Señor. Yo me he subido a tu barca. Yo soy tu discípulo. Dame, Señor, esa autoridad que yo crea, Señor. Y en tu nombre, Jesús, yo me comprometo a partir de hoy, Señor, en tu palabra, a no decir: Señor, ¿dónde está? A quejarme como hace la gente, sino a dar un paso al frente y saber que yo tengo la autoridad y reprender todo lo que no sea de Dios. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ya ha vencido todas las fuerzas del mal, están sometidas bajo nuestros pies. ¿Cuánto lo creen? Y decir:
Señor, en tu nombre yo ministro. Vamos a orar en esta mañana. En tu nombre yo ministro. Padre, yo entrego cada persona, cada vida, Señor, que está escuchando en esta mañana este mensaje, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor, recibo esa palabra y tomo esa autoridad. Yo voy en tu barca, Señor, y yo reprendo todo lo que no es de Dios sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis circunstancias. Señor, tú tienes el poder de vencer toda tempestad, toda dificultad. Tú vas en mi barca, Señor. Gracias, Jesús. Lo recibo esa palabra. Recibo esa palabra, Señor, y te pido perdón por las veces en que me he sentido solo, en que he dudado de tu amorosa presencia. Recibo esa palabra en esta mañana para mi familia. La recibo para la iglesia, Señor. La recibo para mi corazón, Señor. En tu nombre, Jesús. No hay tempestad, no hay enfermedad, no hay problema económico, no hay diagnóstico. No hay nada, Señor, que tú no tengas el control sobre esa circunstancia. Yo la recibo, esa palabra, Señor, en esta mañana. Tú estás en mi barca, Señor. Recibo, Señor, tu misericordia. Recibo tu amor, recibo tu preciosa sangre sobre mi vida, Señor, ministrando en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú tienes el control. Tú tienes el control, Señor. ¿Sabes? No sé cuántas tempestades van a venir sobre tu vida de ahora en adelante, pero el Señor te dice en esta mañana: yo siempre voy a estar contigo. No dudes de mi presencia, no dudes de mi amor por ti, no dudes de mi misericordia. Yo voy a estar ahí sobre cada circunstancia. Yo voy a ministrar tu vida. Gracias, Jesús, porque tú estás sobre tu iglesia en este torbellino, en esta dificultad. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Tú le dices a tu iglesia: tranquilos. Pero tú le dices a cada pastor en esta mañana: vamos a pasar al otro lado, no te preocupes. No te preocupes. Yo tengo el control sobre las naciones. Yo tengo el control sobre tu economía. Yo tengo el control sobre las vidas. Tú vas a pasar al otro lado, no por tus fuerzas. Tú estás conmigo y este ministerio va a pasar al otro lado. Gracias, Señor, por cada líder que el Señor le está diciendo en esta mañana: no estás solo en el deseo de seguirme, de servirme. Vas a pasar conmigo al otro lado. Vas a pasar conmigo al otro lado, te dice el Señor. Vas a pasar conmigo porque no es en tus fuerzas. Soy yo el que le digo al mar: calma, enmudece. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y quiero en este momento invitar a todos los que no han recibido al Señor Jesucristo y nos escuchan. Tal vez tú vas a reenviar este mensaje. Hay personas que no han aceptado al Señor Jesús en su barca y están afrontando los problemas y las tormentas de la vida, el alto mar, solos. Pues yo te invito en esta mañana a que te subas a la barca de Jesús. No estés en esa barca ahí solo. Súbete a la barca del Señor. Yo me he subido a la barca del Señor y han venido tormentas, pero yo he sentido esa presencia del Señor que le dice al mar: enmudece, calma, calma. Súbete en la barca del Señor en esta mañana. No andes solo, porque vendrán tormentas
y vendrán tormentas de noche en alta mar. Súbete a la barca del Señor en esta mañana. Toma la decisión, acéptalo como su Señor y como tu Salvador. Vamos a decirle en esta mañana, ríndete a Él. Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te abro las puertas de mi corazón. Entra, Jesús. Entra a mi vida, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Recibo esa preciosa sangre que se derramó en la cruz del Calvario por mi sanidad, por mi libertad en esta mañana. Te pido, Espíritu Santo, que entres a mi vida, que camines conmigo, que hagas de mí una persona nueva. Gracias, Señor, porque hoy empiezo una nueva vida. Dile, Señor, gracias por la sangre de Jesús, que es la que nos permite estar en esta mañana ministrando en este lugar, es la que permite que esa palabra llegue, que esa palabra levante. Es la sangre de Jesús la que nos hace dignos de su presencia. Gracias al Señor por todos los que hoy se van a subir a esa barca. Es una decisión. Señor, hoy te recibo en mi corazón y me subo a tu barca, Señor. Yo no quiero cruzar el alta mar sin tu presencia, sin ir en tu barca, Señor. Ya he ido en barca solo y me ha ido mal. Estoy sufriendo. Yo quiero estar en tu barca, Señor. Amén y amén. Queremos orar por toda la iglesia, por todas las familias de la iglesia. Ya para terminar, queremos orar por nuestras hermanas mayores, por Hilda, por María Betancourt, por Fausto, por Lucía. Queremos orar por cada familia de la iglesia, que el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea cubriendo, trayendo sanidad, trayendo libertad. Gracias, Señor, por ministrar hoy a tu iglesia en medio de la dificultad, Señor. Guarda y protege a nuestros hermanos, guárdalos. Señor, quiero orar por las familias de la iglesia, Señor, que están bajo nuestra cobertura espiritual, que sean protegidos, que sean guardados. Y quiero orar por todas las familias donde va a llegar esta palabra en esta mañana a las naciones, porque sé que tu palabra se va a reproducir y eres tú, Señor. Bendice a cada familia, a todos los que están pasando por ese mar tormentoso, para que la presencia del Señor les ministre, les bendiga, les guarde poderosamente en esta mañana. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahí en tu casa, dale un fuerte aplauso al Señor por su palabra y damos